Bueno, la reforma constitucional, los proyectos de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe han sido muchos, desde la recuperación democrática del 84 hasta acá. Todos los gobiernos han tratado de presentar, y lo han hecho, proyectos de reforma constitucional. Durante el Frente Progresista, el gobierno del Frente Progresista, también se intentó un proyecto del 2010 de Wiener, y ya estaba en el 2011 con Fatti, y el gobernador Lipschitz lo hizo desde el inicio de su mandato como una idea, además una propuesta que estaba en el programa del Frente Progresista. Quiero decir, la reforma constitucional no es una cuestión que es ignorada ni para los sectores políticos ni para la sociedad. Santa Fe no adhirió a las políticas, a las reformistas de los años 80, casi todas las provincias lo hicieron, no lo hizo en el 94 con la reforma nacional, y a partir del 2016, cuando Lipschitz marca el proceso de que se denominó Base para la Reforma, en lugar de instalarlo frente a los partidos políticos exclusivamente, lo que hace es invertir ese proceso, e instalarlo en la sociedad. Ese proceso de Base para la Reforma, que de alguna manera coordiné yo en estos 2 años, lo que tratamos de hacer era precisamente que la sociedad civil interviniera aportando, consultándola, y hemos hecho cientos de reuniones a lo ancho y a lo largo de la provincia con organizaciones no gubernamentales de todo tipo, gremiales, empresariales, educativas, sociales de lo más amplia, consumidores, salud, discapacidad, pueblos originarios, con académicos, con universitarios, con especialistas en derecho constitucional y también con partidos políticos. Si hay algo que caracteriza este proceso hoy, yo diría que está instalado el tema de, hoy todos hablan de la reforma de la Constitución y hablan las instituciones. Es decir, los individuos no actuamos solos, pertenecemos a instituciones, como esta, por ejemplo, si uno es abogado, el Colegio de Abogados. Y en este sentido, todas las instituciones que fueron consultadas tienen algo que decir, quieren incorporar algo a la Constitución, y por lo tanto el tema está instalado, y desde luego hay, yo diría por primera vez en este proceso de la recuperación democrática, una unanimidad en el sentido de la necesidad de reformar, actualizar, renovar la Constitución de Santa Fe. ¿Cuáles serían por ahí los ejes principales de la reforma hasta ahora? Bueno, hay algunos temas que nuestra Constitución tiene contradicciones con la Constitución nacional. Por ejemplo, el tema de la autonomía municipal. Ese es un tema en donde hay una obligación, en donde nosotros tenemos que adaptar nuestra Carta Magna a los principios establecidos en la Constitución Nacional en los distintos niveles de autonomía, y por lo tanto, si bien nosotros no somos partícipes de la idea de una autonomía de imposición, sino de concertación, de acuerdo con las distintas realidades de las ciudades de la provincia, no todas son ciudades grandes como pueden ser Rosario, Santa Fe, Rafaela, Villa Gobernador Galvez, para poner algunas. Hay otras que son ciudades intermedias, y entonces es cuestión de un consenso en términos de autonomía, y sobre todo de autonomía plena, ¿no? De dictar su propia carta orgánica, de sus recursos. Si me permite, usted y los colegas, como para ordenar un poco el material, siendo que la autonomía municipal va a ser el tema de exposición del doctor Marchiaro, ¿puede llegar a sintetizar un poco cuál es el mensaje al respecto? La Constitución de Santa Fe del año 62 tiene un régimen de autonomías semiplena en el mejor de los casos, digamos. Y lo que en su momento fue de avanzada en el 62, ya diríamos antes de la reforma del 94, aparecía como inconstitucional en algunos puntos. Por ejemplo, cuestiones que son debatibles, pero
pero son complicadas. Fijar un porcentaje fijo como se hace en el impuesto inmobiliario de coparticipación es un tema, digamos, complicado. Y cuestiones que con la reforma del 94, indudablemente el tema de las cartas orgánicas es elemental, que no se puede hacer si no hay reforma de la Constitución provincial, y temas que son ya clásicos en el municipio argentino a partir de finales del siglo XX, y sobre todo los temas del siglo XXI que varias constituciones provinciales han establecido, como el tema de las regiones. Santa Fe podría ser un aporte en área metropolitana espléndido, con lo cual es un tema bastante importante, pero a su vez delicado, porque esto está frenando las posibilidades de desarrollo no solamente en el interior, sino de las grandes ciudades, de una manera, digamos, que pasan los años y se complica cada vez más. Claro, y en los efectos prácticos, ¿cuáles serían más o menos? Muchísimas cosas, digamos. Es decir, por ejemplo, en materia de transporte, el tema de área metropolitana no es lo mismo que esté a través de ley, como se hizo actualmente, una buena ley, la que se ha dictado, que en la Constitución provincial, asegurándole, por ejemplo, niveles de coordinación de competencia o de delegación de competencia que permitiría trabajar en escala de una manera mucho más profunda que lo poco que se está haciendo ahora. Por dar un ejemplo, los presidentes comunales tienen solamente 2 años de mandato, tendrían que pasar a 4. Algunos principios que, por ejemplo, si no leí mal, en el eje del anteproyecto se está planteando un criterio de impedir la reelección indefinida en todo tipo de autoridad provincial y local. Eso es un criterio interesante también como para tenerlo presente, debatible desde ya, ¿no es cierto? Así que ejemplos podemos buscar muchísimos más. Es un tema que desde el punto de vista técnico ya esto no se discute. Lo que se ve, digamos, es una parálisis política de hace un tiempo a esta parte en la provincia que es delicado desde el punto de vista institucional. Hablando de los mandatos, serían 2 mandatos. Él mencionaba no la reelección definida, ya sea gobernador, intendente, diputado, senador, presidente comunal. Ahí lo que hay, después le termino de contestar, porque hablé de un solo tema, pero digo, respecto a los mandatos, lo que se intenta hacer es un equilibrio temporal de los mandatos. Es decir, así como se propone que el gobernador tenga la posibilidad de un mandato consecutivo después de intervalo, es decir, que tenga 8 años en definitiva, que es lo que tiene la nación, que es lo que tiene la mayoría de las provincias argentinas y muchos países, incluso Estados Unidos, con el mismo criterio para los casos de los diputados, los casos de los senadores, también de las autoridades locales, con la salvedad de que en el caso de que una ciudad tenga autonomía, esto debiera ser resorte de esa autonomía en su carta orgánica provincial. Cómo se eligen los concejales, cuál es su duración. Para eso un poco está la autonomía municipal. De todas maneras... O sea que absorbería muchas de las atribuciones que hoy tiene la ley orgánica del municipio de comuna. Claro, exacto. La 92, 86. Claro, que es la de 34, 32. Claro. Habría que actualizar esas leyes de municipios y comunas también. Pero yendo a su pregunta, para que no centralizarlo en ese tema, lo que se trata de hacer desde el Poder Ejecutivo y lo que hemos conversado es, por un lado, actualizar instituciones, temas que están en la Constitución actual vigente, para decirlo con algunos ejemplos. Si nosotros vemos cómo está la acción de amparo en la provincia de Santa Fe, está absolutamente desactualizada respecto a la Constitución nacional. Si nosotros pensamos en el derecho a la salud, que ya está contemplado, sin embargo, me parece que, como proponemos, ampliar el derecho a la salud como un derecho humano fundamental e incorporar algunas cuestiones que ya son políticas públicas en la provincia de Santa Fe, pero que es necesario instalarlas a nivel constitucional, como puede ser el tema de la producción de medicamentos, medicamentos como bien social en esa producción por parte del Estado, incorporar o ampliar el derecho a la educación también como un derecho humano fundamental, pero incorporar algunos principios que no están presentes en la Constitución,
tener un estándar de ciudadanía único. Hoy los jóvenes, los chicos, los jóvenes pueden votar a presidente, pero no pueden votar a concejal, a intendente o a gobernador, porque la Constitución habla del sufragio del derecho activo a los 18 años, cuando a nivel nacional es a 16. Y más allá de la opinión que uno tiene, me parece, y yo coincido con la Cámara Nacional Electoral, debe haber un estándar de ciudadanía único, no doble estándar o de primera y segunda categoría. Y podríamos seguir enumerando en el ámbito del Poder Judicial, por ejemplo, en temas que tienen que ver con cómo se seleccionan y se nombran los jueces. Hoy está el decreto del Poder Ejecutivo, del Consejo de la Magistratura, sin embargo nosotros creemos que debe constitucionalizarse, discutirse cuál es su integración, cuáles son sus funciones, qué criterios debiera tenerse para designar al juez. Lo mismo para el sistema de remoción de los mismos, de los jueces, el acceso a la justicia, que me parece que tendríamos que discutir este tema, la edad sobre la cual llega la inamovilidad de los jueces, me parece que habría que ampliarla. Hoy es de 65, podríamos ampliarla, ¿se verá cuánto? 70, 75, pero una vez que se llega a esa edad cesa la inamovilidad directamente. La adecuación de lo que es, ya en el caso Basó, el caso del procurador Basó, la Corte Suprema estableció hay que adecuar la Constitución al nuevo sistema de procedimientos penales con el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de la Defensa. Hay una inadecuación interna. Hoy nos regimos por leyes más que para la Constitución, cuando debe ser exactamente al revés. Nosotros tenemos el antecedente bochornoso del caso Fraticelli, donde ahí hubo violaciones de imparcialidad y doble instancia que colocaron a Santa Fe en una situación muy delicada, y en este sentido me parece que hay que discutir estos temas. Y por el otro lado, esto serían modificaciones a lo que está, incorporación de nuevas instituciones, la incorporación de nuevos derechos que no están directamente en la Constitución de Santa Fe del 62, tal vez no podían estar, como por ejemplo el tema de la perspectiva de género, que es mucho más que la paridad, que también está, paridad para todos los cargos en temas de igualdad entre hombres y mujeres. Pero el tema... Cuestiones ambientales, cuestiones ambientales, el derecho a la ciudad, que es un nuevo concepto también, no es tan nuevo, ¿no? Pero digo, que se está desarrollando, un paradigma de ello es la Ciudad Autónoma de México, la Ciudad de México, que exhibió hace poco su nueva constitución. Niñas, niños y adolescentes, personas adultas o mayores, derechos de las personas con discapacidad, el derecho a los consumidores, que si bien está en la Constitución Nacional, se ha notado, y esto los especialistas lo están viendo, las organizaciones no gubernamentales que tienden a tratar estos temas y que son fuertes en la provincia de Santa Fe, admiten el desequilibrio que hay entre el consumidor, el usuario y las empresas, ya sean públicas o privadas, por problema del acceso a la gratuidad de esos servicios. La parte más débil de esta relación. Me parece que eso hay que actualizarlo. Miren, la Constitución del 94 es un piso, no un techo. ¿Qué quiero decir? Nosotros receptamos los tratados de derechos internacionales, de derechos humanos, lo cual no quiere decir que no podamos mejorarlo. Y mejorarlo significa en el ámbito de los consumidores. Mejorarlo podría ser en las cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres. Respecto a los mandatos, yendo el gobernador, ¿se habilitaría un nuevo mandato o sería a partir del próximo gobernador? A ver, ninguno de los gobernadores, pensemos en todos los gobernadores, ¿no? Reutemann, Ubey, Bonfatti, Wiener y Lipschitz, según la Constitución actual, no pueden ser electos. Punto. Por lo tanto, el proyecto enviado al Poder Ejecutivo no podría decir otra cosa. Lo que dice es que para los gobernadores y para el futuro hay un periodo consecutivo de 4 años más y luego un periodo
que impide un nuevo mandato. Lo único que es posible es que, mediante elección de convencionales, aprobada la ley por la legislatura, que esa cláusula del doble mandato se mantuviese, elecciones de convencionales en donde cada partido frente haría su propuesta, algunos a favor, otros en contra. Llegado a la convención constituyente, si existe mayoría suficiente, esta podría habilitar al actual gobernador para que se beneficie con ese nuevo periodo. Pero esto es posible en tanto y en cuanto la convención reformadora, que es la única que puede resolver este tema, así lo decide. En términos